Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a la Iglesia Nacional Presbiteriana, la Casa del Alfarero, en la ciudad de Puebla, Puebla. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más para esta lectura, estudio de la palabra de Dios. Y les invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Pero antes de que leamos el pasaje, vamos a tener una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros. Te rogamos, Padre Celestial, que en esta noche que volvemos a reunirnos, podamos continuar con esta lectura de la Biblia. Todos estos meses, años, pasajes que hemos ido leyendo y que hemos ido estudiando. Te agradecemos porque hemos aprendido muchas cosas, hemos visto muchas cosas. Y Padre Celestial, tú quieres que apliquemos todas ellas a nuestra vida. En esta noche te rogamos que tú toques nuestros corazones, toques nuestras mentes y podamos discernir, aprender de tu palabra. Y todo eso que está mal, todo eso que no está o que no hacemos bien en nuestras vidas, Padre, que sea una forma de hacérnoslo ver y que sea corregido en tu santo nombre, porque eso es lo que tú quieres. Háblanos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hace 8 días empezamos o leímos el capítulo número 13. En este capítulo número 13, les voy a poner una imagen de este lado, una imagen de lo que vimos hace 8 días. Y aquí ustedes seguramente están viendo a Moisés, que es el que tiene la capa verde, con 12 espías, un espía por cada tribu, todos ellos de linaje, o sea, príncipes. 12 tribus, 12 espías. Ya estaban cerca de la tierra prometida. Habían estado caminando durante un buen tiempo y ya al final iban a llegar, pero había que enviar a reconocer esa tierra prometida. Y Dios le había ordenado a Moisés que escogiera a 12 espías y los enviara. Destacamos también en la lectura del capítulo 13 a 2 de estos espías, a Josué y a Caleb. Ellos dos también estaban incluidos. Y fueron. Y como pueden ver en la siguiente imagen, llegaron y se dieron cuenta de que la tierra era bella, la tierra era fértil. Déjenme decirles que los científicos piensan que el río Jordán no era tan angosto como lo es hoy, que ha ido decreciendo. Muchos ríos están así, van desapareciendo. El río Jordán era más ancho e irrigaba en ambos lados, pues todas las zonas, de tal forma que se convertían en tierra fértil, en tierra de cultivo. Incluso había fieras. Por eso es que nos encontramos con un Sansón matando a un león, el león de Judá. Había este tipo de animales salvajes, era
era tan fértil a los lados del Jordán, que se podía dar todo este hábitat y toda esta flora, claro, y también fauna. Y esto es lo que entonces vieron estos 12 espías. Vieron una tierra que fluía leche y miel. El Israel de hoy, si ustedes viajan a este lugar, no es ni de chiste como solía ser. Así como también el desierto del Sahara, hace 20,000 años, era verde totalmente y se secó. Y tenía lagos que se secaron también. De la misma forma, toda esta cuenca, el Jordán, el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Y entonces vieron que la tierra era muy buena y les pareció excelente, pero todo lo bonito se les vino abajo cuando vieron que había ciudades fortificadas como Jericó, pueblos habitando en ese lugar, pueblos bien establecidos, habitando allí con una identidad, con un arraigo por la tierra, pero además se dieron cuenta de que estaban bien armados y tenían mercenarios. Estos mercenarios, y vemos la siguiente imagen, eran gigantes, los hijos de Anac, aquellos gigantes que sí, la Biblia nos dice, los Nefilim, que habitaron alguna vez esta tierra. Vieron a 3 de ellos nada más. Y regresaron estos espías trayendo fruta de aquel lugar, pero de inmediato estos espías, 10 de ellos, comenzaron a asustar al pueblo. Comenzaron a decirle al pueblo que era imposible que Israel conquistara esa tierra prometida. Era imposible. Y el pueblo reaccionó. En lugar de que estos príncipes, y resaltamos, príncipes, con una responsabilidad ante la gente, ante el pueblo de Israel, con un cargo importante, cada uno en su tribu, en lugar de animar, primero en lugar de tener fe en Dios, primero, y después en lugar de animar al pueblo de Israel, ellos les dijeron, todos son gigantes, por ejemplo, todos ellos allá son gigantes, y nosotros somos como langostas, como insectos chiquititos, ¿sí? También hace 8 días mostraba algunos esqueletos donde estos gigantes podrían medir promedio de 3,5 metros. Decir que eran unos insectos, unas langostas junto a estos seres, junto a estos gigantes, era una exageración. Pero la exageración buscaba tener un efecto, buscaba que el pueblo se echara para atrás, tuviera miedo, que no apoyara el pueblo a Moisés, que no obedeciera el pueblo la palabra de Dios. Y entonces llegamos al capítulo 14. En el capítulo 14 los israelitas se rebelan feo contra Jehová una vez más. Sí, toda la congregación gritó. No con palabras, no con diálogo, sino gritando.
pero ¿cómo es posible? No puede. Cuando una persona grita de esa manera, pues quiere decir que ha perdido el control. Puede ser que esté demasiado enojada, puede ser que carezca de inteligencia emocional, que esta inteligencia no es igual a la inteligencia para solucionar problemas, no, es una inteligencia que sirve o que funciona y ayuda o es responsable, mejor dicho, de cómo reacciona uno, de cómo reacciona una persona ante momentos complicados. Aquí, en el versículo 1, capítulo 14, dice que al escuchar a los espías que los desanimaron, toda la congregación gritó. Es la primera vez que leemos en todos estos libros que hemos estado leyendo, versículo por versículo, es la primera vez que leemos que la congregación gritó y dio voces. ¿Que gritar y dar voces no es lo mismo? Sí, pero recordemos que en esta cultura es común la redundancia para ratificar, para resaltar una idea. Así que cuando leemos que la congregación gritó y dio voces, es para decir que gritaron terriblemente, que le gritaron a Moisés, que le gritaron a Aarón, ¿sí? Y además hicieron un escándalo, porque estuvieron llorando toda aquella noche. ¿Qué aprendemos de este versículo? Bueno, pues aprendemos que hay personas que se descomponen. Hay personas que gritan fuera de control, fuera de control. No se trata de hablar fuerte, no. Se trata de gritar fuera de control, haciendo reclamos, dando voces. Y en este caso, llorando, lamentándose toda la noche. Y dice que se quejaron contra Moisés. Versículo 2. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud. Fíjense, todo Israel, toda la multitud. ¿Y qué le dijeron a Moisés y a Aarón? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. No hay peor cosa que volver atrás, hermanos. Hay un canto que se llama He decidido seguir a Cristo. Y dice la letra, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A veces el ser humano quiere volver atrás. Estábamos mejor antes. Que estuviera, ¿verdad?, el faraón como rey mío. Que estuviera el faraón al frente de nosotros, aunque no estuviera como esclavos, aunque nos azotara, pero con comida, con trabajo. Estuviéramos en Egipto. Dios no vuelve atrás. Pablo decía, prosigo al blanco. Sí, proseguir al blanco va a significar que hay algunos cambios, que hay algunos ajustes, pero nadie puede vivir
en el pasado. Ahora, con esto no quiero desestimar a la historia, porque ustedes han escuchado que se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Hay que conocer la historia. La Biblia es historia. La Biblia es historia. Pero es diferente esto a regresar a cometer las mismas situaciones o desear estar como estábamos en el pasado. Además, quiero decirles una cosa. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando somos salvos, cuando somos llamados, cuando ya somos hijos de Dios, entonces empieza a haber una regeneración en nosotros. Y empieza a haber una doctrina que también mencionamos muy seguido, que se llama la doctrina de la santificación. Que Dios empieza a hacer la obra. Y el mismo que empezó en nosotros, la obra, dice la palabra, pues la va a llevar a buen término. De tal manera que cada día tenemos que ser mejores una vez que nos encontramos con Jesucristo. También hemos dicho que si una persona no ha mejorado en el último semestre, año, 2 años de ser cristiano, ya sea que haya sido llamado hace 2 años o hace 20, 30, 40 años, si no hemos mejorado, entonces estamos estancados espiritualmente. Entonces, somos enanos espirituales. O quizás ni siquiera realmente somos salvos. Una consecuencia, así como cuando sale el sol empieza el calorcito, así como cuando llueve en la noche comienza el frío, así como cuando las gotas se desprenden de las nubes, irremediablemente van a caer. Solamente en Venus es tanto el calor que llueve, y lo que llueve, que no es agua, no alcanza a caer al suelo, se evapora en las nubes. Pero en la Tierra, gota que emana de las nubes, gota que tiene que tocar el suelo. Es irremediable. Así de irremediable y de bendecido es cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando somos salvos, y entonces nuestra vida no va hacia atrás, nunca voltea hacia atrás, siempre va hacia adelante, hacia el blanco, siempre sigue al frente. Pero el pueblo de Israel volteaba hacia atrás a cada instante. Bueno, estuvieron 400 años como esclavos. Y nada más para que tenga usted una proporción del tiempo, hermano, pues hace 200 años, vamos a cumplir ahorita en el 2021, en septiembre, 200 años de la consumación de la independencia de México. Cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México, cuando Iturbide, cuando Guerrero, cuando se dan su abrazo famoso y entran a la Ciudad de México, hace 200 años. Estos israelitas estuvieron el doble, 400 años como esclavos, y querían regresar a la tierra de Egipto. Hermanos, si creemos en Cristo, si de verdad creemos en Cristo, no vamos a regresar. Vamos a continuar adelante también hacia la tierra prometida. La santificación no se puede detener. La santificación tampoco depende de nosotros.
La santificación es una consecuencia, es un fruto del Espíritu Santo. Y es seguir hacia adelante y hacia adelante, nunca estancarnos. Por eso, cualquier cosa que nos ayude a ir hacia adelante en el nombre de Cristo es bienvenida. Debe ser bienvenida. Y ahí es donde empezamos a mostrar madurez. Y van a pasar muchas cosas en la vida. Va a haber muchos gigantes, decíamos eso hace 8 días. Va a haber muchos enemigos, muchos pueblos, muchos amalecitas, como también vamos a ver ahorita. Va a haber muchas cosas, pero no debemos de detenernos y mucho menos de voltear hacia atrás. Va a haber muchas cosas que no nos gusten, que no nos parezcan, pero debemos continuar y continuar como pueblo, como la congregación de los santos, la congregación de los justos. Como dice Efesios capítulo 4, unidos en una misma vocación, una misma fe, un mismo Cristo, un mismo bautismo. Debemos mantenernos siempre hacia adelante con una forma positiva, a pesar de esas barreras que se van a aparecer. Israel dijo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová? Y le reclaman a Jehová, ¿no? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y a veces escuchamos personas que dicen: ¿no nos sería mejor volver? ¿Regresar? ¿Echarnos hacia atrás? Vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Pero además, fíjense de que le están reclamando a Moisés y a Aarón, además de que le están reclamando a Jehová. En el versículo 4 empezó la murmuración, empezaron a ponerse de acuerdo, a comunicarse. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya no queremos a Moisés, ya no queremos a Aarón, ya no queremos a estos dos, y tampoco ya no queremos a Jehová. Vamos a nombrar a alguien nuevo. Si se dan cuenta, esto ya lo habían hecho cuando pidieron o adoraron al becerro de oro. ¿Sí? Dejaron a Dios por el becerro de oro. Ahora estaban dejando a Moisés, a Aarón, y querían un nuevo líder. Un nuevo líder. Iba a llegar un nuevo líder. Sí, sabemos que es Josué el siguiente líder. Pero hasta que el tiempo de Dios se cumpliera. ¡Qué pueblo tan berrinchudo! ¡Qué pueblo tan falto de sabiduría! Y yo pregunto, ¿habría gente inteligente en el pueblo de Israel? Claro, si eran 2 millones, claro que había millones de inteligentes en el pueblo de Israel. Pero una cosa es ser inteligente y el otro es ser sabio. Y la inteligencia, bíblicamente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también la inteligencia, la sabiduría es actuar inteligentemente. No nada más ser inteligentes, sino actuar inteligentemente. Dios iba a designar un capitán, un sustituto de Moisés. Claro que sí, pero aquí se estaban adelantando, aquí estaban murmurando, aquí estaban hablando contra Moisés. Tan grave se puso esta circunstancia, versículo 5,
que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Hay varios comentaristas, varios teólogos con diferentes ideas. Y quiero comentarla con ustedes estas ideas y ustedes pues pueden pensar lo que mejor les parezca. Una de estas ideas es que Moisés y Aarón pensaron que iban a ser linchados y entonces se postraron, ya, que nos maten. Otra idea es que Moisés y Aarón se rindieron. Dijeron, ya, esto es demasiado, ya no podemos más con este pueblo, ya me doy por vencido, que se haga lo que ellos quieran, nos tiramos. Y si me quieren matar, que me maten. Eso es lo que otros pensaban. Otros piensan que Moisés y Aarón se tiraron al piso para rogarle al pueblo que no hiciera tal cosa de volver atrás. No tanto de nombrar otro capitán, sino de volver atrás. Rogarle al pueblo de Israel, ¿sí?, que no cometieran tal blasfemia, tal pecado. Quizás una de estas o todas estas sentimientos encontrados dentro de Moisés y Aarón con un pueblo tan difícil, con un pueblo tan necio como era el pueblo de Israel. Y les quiero decir que cuando las personas, los siervos de Dios, impuestos por Dios, llamados por Dios, se rinden, ya no pueden más, flaquean como seres humanos que son, Dios siempre envía palabra, Dios siempre envía a quien le exhorte al pueblo y levante a los líderes. Versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, Josué y Caleb, que habían sido de los 12 espías, rompieron sus vestidos. Y lo hicieron por dos cosas. Una, por ver que Moisés y Aarón, los investidos por Dios, porque los siervos de Dios son investidos por Dios, llamados por Dios, no por la gente. Llamados también a cuentas por Dios. Sí. Cuando vieron a Aarón y a Moisés ahí postrados, tirados boca abajo, es lo que significa postrados, en el suelo, así con los brazos extendidos frente al pueblo, no lo pudieron tolerar más. ¿Cómo está el pueblo de Israel tratando y menospreciando a los siervos de Jehová? El siervo de Dios es el siervo de Dios. ¿Cómo es posible que esté sucediendo eso? No lo soporto, y rompieron sus vestidos. Acuérdense que eso era en esa cultura señal de luto, señal de mucho dolor. También lo hicieron al ver que el pueblo quería regresarse. Y entonces rompieron sus vestidos. Pero de inmediato, en el versículo 7, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Ya no fue Moisés, ya no fue Aarón, fue Caleb y Josué. ¿Y qué fue lo que dijeron? Versículo 7, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y vamos a la siguiente imagen. Allí tenemos a Josué y a Caleb. Estos dos varones que obviamente con Moisés y con Aarón eran los únicos 4
que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el pueblo, ¿sí? Entonces, ellos dijeron, es tierra buenísima, no buena, buenísima, fértil. Ahí puede haber mucho ganado, hay mucha agua, el clima es benévolo, hay muchos frutos. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. También estaban diciendo estos dos hombres, cuidado, porque aquí llegamos a una Y, a una Y, o seguimos a Dios y nos dejamos de estas cosas que no convienen, que no son buenas, ¿sí? O seguimos a Dios, o nos vamos con el faraón. Acuérdense que el faraón representa también a Satanás. Y acuérdense que salir de Egipto también puede ser representado como un cristiano saliendo de la vida pasada, de la vida de pecado, y comenzando el peregrinaje por el desierto, que es la tierra, hasta que lleguemos al cielo, que es la tierra prometida. Hay un paralelismo impresionante en todos estos capítulos con nuestra vida secular, con nuestra vida en pleno siglo XXI. Y también hoy tenemos esta disyuntiva, ir por la derecha o ir por la izquierda. Pero Caleb y Josué dicen, si van por la derecha, por Jehová, Él nos va a llevar a esta tierra. No importa las ciudades fortificadas, no importa las armas que tengan, no importa si son muchísimos ellos, no importa si hay gigantes en esa tierra, Él nos va a llevar a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. A veces nos decimos cristianos, a veces nos decimos y hablamos de la fe, nos decimos personas con fe y hablamos de la fe, pero verdaderamente ante el primer conflicto, ante una circunstancia que no nos pareció, que no nos gustó o que nos pareció simplemente imposible, inalcanzable, queremos dar la vuelta atrás, ¿sí? Y realmente, amados hermanos, eso no es fe. Y dice Josué y dice en Caleb en el versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová, porque pues salir contra Aarón y contra Moisés, ¿no? Contra el pastor, contra el sacerdote, eran más o menos las labores que realizaban, al ir contra ellos, pues realmente no estás yendo contra ellos. Ellos no van a regresar. Ellos van a continuar por el camino de Dios. En realidad estás yendo contra Dios y contra lo establecido por Dios. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, así como con migajas. Así vamos a deshacer estos pueblos. Su amparo se ha apartado de ellos. Sus dioses no sirven para nada, pero con nosotros está Jehová. Que no se les olvide, no los temáis. Pero el pueblo estaba enloquecido. Y vuelvo a regresar al punto de la inteligencia emocional. El pueblo estaba enloquecido. Y continuaba, y continuaba. Y aquí yo
quiero hacer algunos comentarios. No soy psicólogo, pero ni terapeuta. Sin embargo, bueno, en el seminario sí estudiamos psicología pastoral y a veces es importante, amados hermanos, que nos conozcamos. Por ejemplo, miren, cuando yo voy a hablar de mí, en este caso, para no hablar de nadie más, de mí, cuando yo me pongo nervioso, ¿sí? Empiezo a sudar muchísimo, pero muchísimo a sudar. Hay personas que también cuando me enojo empiezo a sudar. Hay personas que cuando se sienten mal, su voz cambia, ¿sí? Hay personas que bajan la vista o la desvían hacia otro lugar. Hay personas que cuando se están enojando cierran las manos. No lo piensan, voy a cerrar la mano. No. Simplemente el cuerpo lo hace. Hay personas que cuando ya se están enojando mucho, las orejas se les ponen rojas o calientes. Las orejas se les ponen calientes. O las mejillas coloradas, o toda la cara colorada. Hay algunos que les empieza a temblar aquí, el bigotito, aquí les empieza a temblar, ¿sí? Hay quienes ya no pueden hablar, empiezan a tartamudear, se tropiezan en sus palabras. Ahorita, por ejemplo, yo estoy frente a una computadora y estoy viéndolos a ustedes, pero miren, aquí a mi derecha hay una ventana y una lámpara y los estoy viendo a ustedes. Aquí a la izquierda está mi esposa sentada, hay una puerta, pero los estoy viendo a ustedes y estoy utilizando mi vista periferal, pero hay personas que cuando se enojan dejan de tener esta vista periferal y tienen una vista de túnel. Hay a quienes les tiembla la voz o el labio también, o como dije, la ceja, empiezan a tener unos tics, o empiezan a manotear. Hay quienes empiezan a levantar la voz. ¿Y por qué les digo esto? Porque un consejo muy bueno, hermanos, es que conozcamos a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo avisa. Avisa cuando vamos a explotar. Avisa cuando vamos a explotar. A algunos les sudan las manos, ¿sí? La espalda incluso empieza. Entonces, si nosotros detectamos el momento, nuestro cuerpo, tenemos que observarnos y conocernos. Y si yo en lo personal detecto que estoy empezando a sudar, pero profusamente, bueno, también sudo cuando hace mucho calor y ahí no estoy enojado, en época de calor, cuando predico en el templo con la lona, un calorón tremendo, y no estoy enojado, pero si yo me enojo y empiezo a sudar y empiezo a chorrear y caen las gotitas de agua y empiezo a ver y estoy en una discusión, en una reunión, en un dilema, entonces lo que tengo que hacer yo es en ese momento pararme, pedir un receso, disculparme y retirar. Muchos terapeutas sugieren que incluso la persona se dé un baño de agua fría o lo más fría que pueda, ¿sí? Muchos sugieren que si el esposo va a explotar, mejor que se salga a caminar. Claro, que la esposa sepa, ¿no? Porque si no al rato la esposa va a pensar que la dejó hablando y se complica peor la situación. Salirse. Hay mujeres que se ponen a hacer qué hacer para ya no entrar en el conflicto, no explotar. Pero
Un gran consejo es que aprendamos a conocer nuestro cuerpo. Hay personas que cuando se enojan hablan y no hay quien las pare. Guarde silencio. Por favor, ya cállese. No, y sigue. En el trabajo han de haber visto mucho eso. Que se ponen al brinco, que se ponen al tú por tú, aunque no tengan razón. Qué importante es conocer nuestro cuerpo. Todos los cuerpos avisan. A menos que usted se haya hecho una cirugía plástica y ya esté todo retirado y ya no tenga sensibilidad, bueno, ¿no? Pero todos los cuerpos avisan. Yo quería mencionar esto, hermanos, como una recomendación muy respetuosa para todos nosotros. Para todos nosotros. Como testimonio les puedo decir que hace 7 años que llegamos a la casa del alfarero, yo tenía un carácter explosivo de mecha muy corta. Hoy mi mecha ya es más larga. ¿Sí? Ya, de verdad, ya, quizás la voz, esa no me va a cambiar nunca, porque además es hereditaria, pero de ninguna manera la explosividad de antaño. Y lo digo como testimonio, porque ese es el proceso de santificación, de cada vez ser mejores. Y aquí es donde al leer este pasaje nos damos cuenta que este pueblo de Israel no estaba por ese proceso de santificación. Seguía siendo irresponsable, negligente, grosero, gritón, violento. Y a pesar de que Josué y Caleb dicen, con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjense lo que sucede en el versículo 10 y veamos la siguiente imagen. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Ya querían apedrear ahora a Josué y querían apedrear a Caleb. ¿Dónde estaba el problema? ¿En Moisés? ¿Acaso el problema estaba en Aarón? O quizás el problema estaba en Caleb. O a lo mejor el problema estaba en Josué. No. El problema estaba en Israel, que no había tenido un encuentro verdadero con Dios y no estaban en este periodo de santificación. Por eso la santificación es muy importante. El ver cómo Dios nos va moldeando, cómo nos va cambiando, es bien importante. Ya iban a matarlos y seguramente hubieran seguido con Moisés y con Aarón, que estaban ahí en el suelo postrados, tirados. Ya iban a matarlos a pedradas. Pero Dios los detiene. ¿Y cómo los detiene? Versículo 10. La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Dios. De repente, la llama de fuego, la nube, de repente, y entonces todo el pueblo voltea con las piedras en la mano. Si Dios no hubiera hecho esto, hubieran apedreado a estos 4 siervos de Dios. Dios defendió a los suyos, ¿sí? A sus siervos, y detuvo al pueblo de Israel de todavía crecer más en la intensidad de su enojo, en la intensidad de su molestia y su reclamo. Estaba el pueblo totalmente fuera de control. Y obviamente ya no les hicieron nada.
La gloria de Jehová se mostró y ya no los apedrearon. Y entonces Jehová, versículo 11, le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Por eso estoy diciendo que no creían en él, por eso no había un proceso de santificación por parte del Espíritu Santo. Creían que porque estaban en el pueblo de Israel ya eran salvos, ya eran. Por eso todos esos que hoy enseñan que todo el pueblo de Israel es salvo, crea o no crea, está en un gran error. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Cómo se abrió el mar? Las plagas en Egipto. ¿Cómo han comido codornices? ¿Cómo han comido maná? La columna de fuego, la nube, el Sinaí tronando con relámpagos. Y entonces dice Dios, los voy a herir de mortandad. Ya, ahora sí, ya. Los destruiré. La otra vez dije que lo iba a hacer cuando hicieron su becerrito de oro, pero ahora sí lo voy a hacer. ¿Y sabes, Moisés? Tu ministerio no va a terminar nada más porque estos estuvieron en desacuerdo. Tu ministerio no va a continuar. A ti te pondré, versículo 12, sobre gente más grande y más fuerte que estos de Israel. De verdad, a ti te voy a poner en un mejor lugar. Sin embargo, Moisés responde a Jehová. Y miren, por supuesto que Dios no amenaza y no cumple. Amenaza y no cumple. No. Debemos entender este pasaje, ni tampoco se echa para atrás, ni tampoco es que Moisés lo convenza y haga cambiar la mente del Señor, porque ¿quién le dijo? ¿Quién entendió la mente del Señor? Dice Romanos capítulo 11. ¿Quién fue su consejero? No. En realidad lo que está pasando aquí es que Dios está probando a Moisés. ¿Y por qué está probando a Moisés? Porque en los capítulos anteriores hubo un momento en que Moisés perdió el control. ¿Se acuerdan? Y también Moisés fue a reclamarle a Dios. Entonces Dios está diciendo, vamos a ver cómo anda espiritualmente, si ya aprendió la lección Moisés o si también él va a ser igual de irracional que este pueblo. Y entonces Dios les dice, los voy a herir, los voy a matar, los voy a destruir. Y a ti te voy a poner sobre otro pueblo más bonito. Pero Moisés había aprendido la lección. Y fíjense, no vemos a un pueblo de Israel que vaya siendo edificado, que vaya mejorando en su comportamiento, que vaya siendo santificado. Acuérdense de esta doctrina reformada, de esta doctrina presbiteriana, calvinista. La santificación es, y dijimos, es ineludible que cuando Cristo nos llama y viene a nuestra vida comienza a cambiar. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y por un lado el pueblo de Israel que no tiene santificación, pero por el otro lado, el Moisés que cometió el error un par de capítulos atrás, ahora está entero, con entereza, con fe, y Moisés le responde a Jehová. Si tú los matas aquí a todos ahorita, los egipcios van a saberlo. Y van a decir, ¿sí? Jehová estaba con su pueblo y lo abandonó y es más, lo mató. Jehová es cambiante. Jehová a veces está de buenas, de malas, o a veces es iracundo, es vengativo, un Dios malo.
¿Y de qué sirvió que tanto los estuvieras protegiendo? Versículo 14, que tu nube estuviera sobre ellos, que ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿De qué sirvió si has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? ¿De qué sirvió? ¿No tuviste el poder para cambiar a este pueblo, ni el amor para tolerarlos y aguantarlos? Y una vez más aquí, Moisés está siendo un tipo de Jesús, intercediendo por el pueblo ante Dios. Pero el pueblo merece morir, merece ser destruido. Versículo 15, ¿y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, en pocas palabras, todo lo que cosechaste, todo lo bueno, todo lo impresionante que hiciste, Dios, con el pueblo de Israel, pues va a ser ilógico, no va a tener sentido. Todo el mundo va a decir, pues sí, hizo eso para después matarlos en el desierto. Y entonces comienza una oración de confesión de pecados por parte de Moisés. Y esta oración, versículo 17. Ahora pues yo te ruego, ahí empezó la oración de Moisés, que sea magnificado el poder del Señor. No que tu poder ahí se quedó en el desierto con algunos milagros, no, sino que tu poder continúe y sea pregonado por el mundo entero y por las generaciones venideras. Te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y entonces, después de esta oración de confesión de pecados, una oración pidiendo perdón, hoy hacemos esta misma oración en el nombre de Cristo. Pero aquí, Moisés como tipo es el que hace esta oración, es el que intercede. Entonces, Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Realmente Dios nada más estaba viendo el actuar de Moisés. Y repito, la comparativa entre el que anda en la santificación y va mejorando y aquellos que están siempre en sus mismos vicios, en sus mismas murmuraciones, en sus mismas críticas, nunca están de acuerdo. El pueblo de Israel siempre atacando a Moisés y Aarón. Versículo 21, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya, ¿cuántas hermanos? ¿Cuántas veces? 10 veces. O sea, no era la primera, no era la segunda, no era la tercera, hermanos, ya llevaban 10 veces este pueblo. En pocas palabras, parecía que todo lo que Moisés y Aarón hacían estaba mal. Y el pueblo creía que tenía la razón. Y no se daban cuenta una y otra vez atacando, una y otra vez criticando, una y otra vez queriendo regresarse, queriendo sustituir, queriendo quitar a Moisés. Una y otra vez. ¿Saben?
¿cómo estaría este pueblo hoy? Porque este tipo de actitud, cuando una persona cae en el vicio de estar señalando, 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 cuando una persona cae en el vicio de estar criticando, criticando, y lo llamo así un vicio, ya no lo pueden evitar, pero, pero este problema no les trae gozo, este problema no les trae paz, este problema hace que estén incómodos siempre, las 24 horas del día, incómodos, intranquilos, porque no les parece. Así era el pueblo de Israel. Y por eso Dios dice, ya van 10 veces, no entienden, no los voy a destruir, pero tengo que castigar porque estaban mal. Así que esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde ya entró, donde ya fue, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. No se vayan por esa ruta porque en esa ruta del valle están los enemigos. Váyanse por esta otra ruta. Pero ya hay castigo para ustedes y el castigo es que no van a entrar ustedes a la tierra prometida. Regresense. Solamente Caleb y más adelante Josué fueron los únicos dos de 2 millones que entraron, que salieron desde Egipto y que entraron hasta la tierra prometida. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí? La murmuración, el estar hable y hable y hable y hable, es pecado, es pecado. Y más cuando se vive de esa forma. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan constantemente. Diles, 28, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. No van a entrar a la tierra prometida. En este desierto, versículo 29, caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra prometida, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, aquí es donde sí lo menciona, hijo de Nun. Ellos son los únicos dos. Y fíjense, hermanos, un par de años que debía durar el viaje de Egipto a la tierra prometida, se convirtió en 40 años en el desierto. ¿Por qué? Pues hasta que esta generación se murió en el desierto y fue enterrada en el desierto, y ya la siguiente generación, sus hijos, fueron los que entraron, y entraron con Josué ya grande de edad y con Caleb también ya grande de edad. Pero a vuestros niños, versículo 31, de los cuales dijisteis que serían por presa, que los iban a matar, que los gigantes iban a venir y los iban a destruir, a tus hijos, que pensaste que iban a morir, no van a morir, les voy a dar vida. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.
No despreciemos lo que Dios nos da. No dejemos de luchar por lo que Dios nos ha entregado ya. No tengamos temor. Sigamos adelante. Porque si no, 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Así que ninguno de los que salieron de Egipto, con excepción de estos dos, entró a la tierra prometida. Ese fue el castigo por rebelarse, por querer regresar, por querer destruir a los líderes, por no escuchar la palabra de Dios. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Muy bien, amados hermanos, pues nos vamos a quedar en este versículo 35 y continuamos dentro de 8 días, Dios mediante, con el resto y con el siguiente capítulo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque cada que leemos tu palabra vienen exhortaciones hacia nosotros, aliento, esperanza. Finalmente, basta de renunciar a las cosas, basta de dar la espalda, de regresar, de abandonar, de bajarse del barco, como se dice. No, tenemos que crecer, tenemos que mejorar, tenemos que aprender, tenemos que comprobar que andamos en el camino de la santificación y tenemos que oír tu palabra, tus enseñanzas para hacer mejor las cosas, vivir mejor, ser mejores hijos tuyos, de tal manera que no seamos consumidos en el desierto. Gracias por tu palabra. Nos habla, nos fortalece, nos abre los ojos. Padre eterno, gracias por este momento y por mis hermanos que han estado conectados. Glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos dentro de 8 días. Recuerden, lean el capítulo 14 y el capítulo 15. Dios los bendiga. Estamos despedidos.